Bienvenidos una vez más a este espacio de El Bolígrafo Rojo, transmitiendo desde Santo Domingo, desde Saracay Televisión y Santo Domingo Crisol, de la nacionalidad ecuatoriana. Santo Domingo, la ciudad más importante y comercial del país. Agradezco a los auspiciantes que hacen que este espacio sea posible y que lleguemos cada domingo a las 21 horas a sus pantallas, a sus teléfonos, computadoras, desde donde usted esté viendo este programa. Gracias a Camisería Inglesa, que me permite o tiene el honor, o tengo yo el honor de ser vestido por Camisería Inglesa, y me hace ver como todo un caballero para que ustedes, mi querida audiencia del Bolígrafo Rojo, puedan apreciar este programa cada domingo. Camisería Inglesa está ubicado en la Río Lelia, avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES. Camisería Inglesa tiene las mejores prendas para vestir como un caballero: camisa, corbata, correa, zapatos, pantalones, lo mejor para verte como todo un caballero. De igual manera, agradezco a Playa Dubai, ubicado en la vía Pedernales, a Cojimies, a 3.5 kilómetros de Pedernales, muy cerquita de Pedernales. De aquí de Santo Domingo a Playa Dubai puedes viajar a 2 horas. Está en la playa más cercana que tenemos realmente desde Santo Domingo, y con una vista y un hospedaje paradisíaco en las costas del Pacífico, en Ecuador. Playa Dubai, las mejores vacaciones, a 3.5 kilómetros de la vía Pedernales a Cojimies. Y de igual manera, Gimnasio Panamericano, cambia tu estilo de vida, cambia aumenta tu autoestima yendo a Gimnasio Panamericano, las mejores, o el gimnasio más nuevo y más completo de Santo Domingo, con las máquinas más modernas. Tiene bailoterapia, cardio box, karate, o más que karate, taekwondo, que es la especialidad del profesor Joaquín Reascos, para entrenar a niños y adultos en Gimnasio Panamericano, en la avenida Payatanga y Echandía, punto referencial, Gimnasio Panamericano. Y sin más, doy la introducción al programa de hoy. El programa de hoy, quiero hacer un paréntesis en la política, aunque también vamos a tratar temas políticos. Recientemente el Ecuador ha vivido otra vez una ola de violencia y de inseguridad en los puertos principales del país, en los 3 puertos principales del país: Esmeraldas, Manta y Guayaquil. Una ola de inseguridad que dejó como saldo, entre tantas muertes, a un alcalde, y un alcalde que fue el más votado del país, uno de los más populares del país. Fue el que en las elecciones anteriores tuvo la mayor votación, de lo que yo sé, en respecto a varios cantones, ¿no? El alcalde, que en paz descanse, Agustín Ocampo. Agustín Intriago, mil disculpas, Agustín Ocampo era un exalcalde de La Concordia, también lo recordamos con mucho cariño, pero es Agustín Intriago, muchas gracias. La corrección, Agustín Intriago, quien perdió la vida en un asesinato saliendo de inaugurar una obra de alcantarillado, y pues ya no está con nosotros. Y más situaciones que se han producido en esta semana en el país, en la penitenciaria del Litoral, en Esmeraldas también, unos policías secuestrados, coches bomba o carros incendiados. El comercio de Esmeraldas se paralizó durante 2 días por lo menos, locales cerrados, porque no pueden trabajar, porque no hay las garantías para trabajar, no hay garantías de seguridad para poder trabajar, extorsiones. Entonces, para esto vamos a hablar con una persona experta en el tema de seguridad y también del tema político, porque todo esto tiene que ver mucho con la política, con la situación política del país. Y quién más que don Clever Carrión, experto en seguridad, experto en varios temas. Por eso es que don Clever siempre se le invita para cualquier tema y es idóneo para tratar cualquier tipo de tema. Entonces, don Clever, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo en el Bolígrafo Rojo, porque ya estuvo una vez. Gracias por la invitación, Fabio. Siempre es un placer, sobre todo en los espacios donde se nos permite a los voceros de la ciudadanía, que no hemos sido elegidos, sino Dios nos ha dado esta virtud y la oportunidad de ser voceros de la ciudadanía, porque cuando hablamos viviendo la ciudadanía, no es lo mismo que hablar viviendo la función pública. Entonces, desde la ciudadanía se alcanza a ver
las situaciones con mucha más objetividad. Así es, don Clever. Y vamos ya entrando en el tema de la entrevista y en lo que ha pasado en esta semana en el país. ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando actualmente? Porque siempre se desatan olas de terror e inseguridad, pero en especial ¿cuál es la particularidad? ¿Por qué estamos viviendo esta? Y vimos videos de estos delincuentes en la cárcel llamando a la paz y que ellos quieren... Yo veo estos videos de estos delincuentes, mafiosos, narcoterroristas, y me da risa por un momento y luego me da coraje porque digo, ¿cómo? O sea, tienen tanto poder y el gobierno no hace nada por combatir ese poder. Y salen hablando como si ellos fueran la gran cosa. Son una banda de delincuentes y hay que tratarlos como delincuentes porque son delincuentes, mafiosos, y no hay que tener ningún respeto ni como... Mucho tiene que ver, y me voy a ir un poquito del tema, gente de... Recién hace unos meses estuve en el balneario Mompiche y la gente de ese pueblito ve la serie de estas de narcoterrorismo o de los narcos de México, y niños y los padres se ponen a ver esas series como si fueran, pucha, yo imagino que ellos quieren ser como ellos. Entonces ese tipo de producciones audiovisuales también fomentan a que estos capos, como el que está en la cárcel hablando, el que sale en este video, se sientan con el poder de que son autoridad. Pero ¿qué lectura tiene usted, don Clever, sobre esta situación que está pasando en el país? Técnicamente, y un concepto generalizado, se llama anarcocapitalismo. Es cuando el Estado pierde el espacio de control en ciertos lugares. Esos ciertos lugares, para nosotros, la realidad, lo que está pasando en la sociedad ecuatoriana, son los centros de rehabilitación y ciertos barrios de casi todas las ciudades de nuestro país, donde hay espacios liberados, donde la policía no puede hacer el acceso. Cuando no se le permite acceso a la policía, se le está impidiendo que los habitantes tengan ese contacto con el Estado, porque no es únicamente a la policía, sino a todos los estamentos del Estado que tienen que suplicar y pedir acceso, permiso, para que se les pueda permitir donde están en un mismo territorio. O sea, es una cosa que podríamos decir es de locos lo que nos está pasando. Frente a todo esto, y la segunda cosa planteada por usted, Fabio, es la apología que se ha hecho por parte de ciertos medios de comunicación o ciertas productoras que no han tenido el filtro necesario como para producir. Obviamente, hay también en la relatividad, hay gente que dice, no, es que hay que informarle a la ciudadanía para que vea cuál es el destino final de todos los narcotraficantes. Lamentablemente no tienen todos los ciudadanos la madurez suficiente o no alcanzan a ver ni siquiera al final de la serie y ven la parte más bonita de las series, donde yo tengo mujeres, donde yo tengo vehículos, donde yo cambio mi estatus de vida con toda la facilidad y con dinero muy fácil. ¿Qué se pide para tener yo dinero? Meterme al narcotráfico y tener un corazón tan duro de que pierda el respeto a la vida de otro ser humano. ¿Por qué? Porque el poder que provoca el narcotráfico es lo que nos lleva a hacer este tipo de carrera frente a querer salir de la pobreza inmediatamente. Entonces, eso es la apología que ha habido por parte de ciertas productoras y nosotros no hemos tenido la precaución de filtrar este tipo de programas para que no sean de acceso tan fácil hacia nuestra ciudadanía. Pero, ¿por qué se ha desatado esta violencia en el país, don Clever? Porque muchos dicen, o en algo, yo quiero hacer un análisis de aquí, de si es que tiene alguna relación la muerte del alcalde Agustín Intriago de Manta, o el estado de excepción también que declaró el gobierno a partir de lo que ha sucedido, o tiene que ver tal vez por un tema electoral. O sea, ¿por qué está pasando esto en el país? ¿Qué es lo que provocó que se desate esta nueva oleada de violencia? No solo en Esmeralda, sino en Manta también y en Guayaquil, que se están matando. Otros también decían que hubo una alianza o que lo que decía este delincuente en ese video, es que están buscando la paz entre bandas, pero hay una banda que no logra unirse a esta alianza, entonces por eso también se están matando. Es que tal cual usted planteaba,
el Estado no puede sentarse definitivamente a negociar con estos grupos de delincuentes. Y mire cómo se van diversificando los nombres de estas bandas. Aquí mismo, en nuestra provincia, veíamos cómo sale una nueva banda, los ciegos, sordos y mudos. Ah, sí. Esto es una nueva conceptualización o un nuevo calificativo que tiene una banda más o una organización más delictiva. Entonces, y así vamos a seguir diversificando, porque como el poder, lo que ellos están pugnando es por el poder, captar el poder, ¿de qué? De los sectores donde se les permita tener ellos fuera de control, o sea, estar fuera de control, donde se les permita el microtráfico, el narcotráfico en términos generales. Eso es lo que está aquí, de por medio está dinero, de por medio está el poder territorial, y en medio de todo esto está el Estado, sin poder hacer ese equilibrio entre lo que se permite y lo que se debe regular y restringir. Ahí está el problema. Nosotros como Estado, cuando digo nosotros, somos todos, la ciudadanía y nuestros administradores, estamos viendo únicamente la piedra, pero no vemos quién lanzó la piedra. Ahí está el problema. Entonces, y eso sí nos debería llamar a la reflexión para tener los elementos de convicción necesarios para poder enmendar. Porque, como usted lo determinaba, hay una conjugación entre la política y la seguridad. Pero ya estamos así. Lo ideal es que estén divididos, que la seguridad sea un estamento técnico del Estado, no del gobierno, es del Estado. Es decir, independientemente del gobierno de turno, nosotros tengamos directrices claras de seguridad, cosa que no tenemos. Para llegar a ser general de la policía tiene que alinearse con el político de turno. Para llegar a ser general del ejército de igual manera. Y así consecutivamente todos los organismos de seguridad se deben alinear para poder llegar. Y eso es uno de los errores. Tendríamos que darle la independencia total a estos entes de seguridad para que no estén alineados con el gobierno, porque cuando se alinean con el gobierno se convierte en una fuerza únicamente represora y ahí viene el problema. Si tuviéramos directrices claras de seguridad, tendríamos un solo frente de seguridad, no como este momento, tenemos una seguridad totalmente fragmentada. Yo lo tildo, año 2008, y ahí voy a calificar por qué digo lo que digo. En el 2008, cuando nuestra Constitución quita las atribuciones a la policía, años después, Rafael Correa viene y le desinstitucionaliza a la Policía Nacional, quitándole la personería jurídica y dándole al Ministerio del Interior la personería jurídica de la Policía Nacional. ¿Qué le hizo? Le politizó a la policía. A ver, expliquemos un poquito eso más a fondo, porque es algo importantísimo esto, porque es como otras personas dicen, se le castró a la policía, se le quitó el poder. ¿Qué es eso de la personería jurídica? ¿O qué fue este estamento o decreto que hizo el expresidente prófugo de la justicia que le quitó el poder a la policía? La capacidad de representación. Y esa capacidad de representación implica en lo práctico que está subyugada a ser representado por un ente, un funcionario político. Porque el Ministerio del Interior sí es político. Claro. El ministro es un ente claro, político. Del Ejecutivo. Del Ejecutivo, pero no la policía. No debería ser la policía. La policía debería estar alejada de la política para que en su defecto no suceda lo que nos ha pasado. Entonces, cuando pasó aquello fue en esta época que le digo. Entonces más poder tiene el ministro del Interior que el comandante general de la policía. Tiene la representación, en términos generales, claro, tiene la representación de toda la institución. Y para pedirle, mire que para pedir los recursos tiene que ser tramitado a través del Ministerio del Interior. ¿En qué locura se entiende? ¿Y antes cómo era entonces? Directamente, la policía tenía la capacidad de representación y la policía hacía las compras directamente. Ah, ok. Y igual funcionaba la Contraloría, tenía vigilancia directa sobre los procesos de contratación, pero las necesidades eran suplidas por uniformados de manera directa, no tenían que hacer este pedido y esa súplica al político. ¿El político en qué está pensando? En quedar bien, porque él es un político, él tiene otra visión de la seguridad, él tiene otros intereses, a pesar de que el señor Zapata es un ex miembro de la policía y pienso que lo ha hecho bien, pero esa es la excepción. Cuando hemos tenido a veces
mismos policías en esta función, porque hemos tenido ya dos anteriores uniformados en ese puesto, posiblemente tuvieron otra gestión porque tenían ya un mensaje dado por el presidente, por el Ejecutivo. Entonces, eso es lo que habría que cambiar. Esa es una de las cosas en las que fallamos. Espero que no haya sido de mala fe, porque parte del socialismo del siglo XXI también, y toda esta ideología, es creer que hay que debilitar a las fuerzas de seguridad, y eso es lo que se ha hecho. Se ha debilitado a las fuerzas de seguridad. ¿Quién paga la factura? Nosotros, los ciudadanos. Porque este mismo momento nosotros tenemos, mire, yo insistentemente he venido indicando aquello, y los ciudadanos que me escuchan posiblemente, la gran mayoría me va a dar la razón. Tránsito, quiero especificar la función de tránsito, tanto en lo local como en lo nacional. ¿Para qué están los agentes municipales y para qué están el Cuerpo de Vigilantes Nacional, de la CTE? ¿Para qué? Únicamente para regular al formal, para extorsionar. Y ellos están en el área de seguridad. El problema es ese, de que ellos no están alejados de la seguridad. ¿Qué pasa si circula un delincuente? Viene un agente, cualquiera de estos dos organismos, le pide la licencia y detecta que está en un vehículo robado y que está con 4 personas armadas. ¿Hace algo? Nada. ¿Qué puede hacer, pues? No puede nada, porque no se tiene ni siquiera un matamoscas para repeler cualquier agresión. Pero sin embargo, es nuestro dinero el que está sosteniendo ahí. Al final del día, ¿a quién le regula? A usted, a los ciudadanos que nos escuchan, al productor del campo que está sacando sus productos, porque ahí sí hay eficiencia en la exigencia del cumplimiento de la ley. Pero con los delincuentes no pasa eso. Y ahí mismo hay una discrecionalidad por parte del ejercicio de la autoridad. Ese es uno de los tantos lugares a donde podríamos enfocar y sostener que la seguridad está fraccionada. Pero la migración, y otros, el cuerpo de agentes municipales es otro de las cosas. O sea, podríamos hablar sobre esto. Pero muchísimo. entonces los agentes de tránsito, los municipales, deberían estar armados también, o Por no deberían supuesto, existir, ¿sí? Claro, deberían estar armados para que puedan repeler cualquier agresión. Es seguridad ciudadana. Ahora estamos hablando de orden público, y el orden público, ellos tienen el control en el espacio público. Entonces, por supuesto que deben estar armados y deben estar no politizados bajo el amparo del alcalde. Tenemos que descentralizar eso porque necesitamos frentes de seguridad fuertes. Las bandas organizadas o los grupos organizados están más organizados que el mismo Estado. Y cuando digo el mismo Estado es tanto municipio, tanto gobierno, o tanto Estado nacional y local. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Por qué no se hace? Porque es cómodo e inclusive útil tener el tránsito que ahora sí se convirtió en un botín político. Cuando estaba en manos de la policía había formas y había corrupción dentro de la institución policial. Pero eso es el producto de que la sociedad ecuatoriana muchas veces, y sostenemos, es corrupta. Pero es distinto desvincular a un funcionario policial que a un funcionario civil. Claro. Desde ahí, la rigidez o la regulación que hace el Estado es totalmente distinta. Era más eficaz que esté en manos de la policía el tránsito, y encima de eso coadyuvaba para la seguridad. Eso lo hablo con el afán de debatir y posiblemente enmendar, porque si hacemos un comparativo y no como el que se está haciendo en las redes sociales, esta valoración únicamente de los asesinados o las muertes violentas por cada 100.000 habitantes y este control que se está realizando iniciando en el 2006, eran circunstancias totalmente distintas. O sea, no podemos comparar lo que sucede en este momento detrás de todo lo que se construyó para lo que pasaba antes del 2006. Eran situaciones totalmente distintas. Para hacer una valoración tenemos que poner en contexto, y ahí sí podríamos valorar. Pero en el tema de los agentes de tránsito y los agentes municipales de control, tomando como referencia o ejemplo en otros países, por ejemplo, siempre se toma como ejemplo a Estados Unidos porque es de unos países más desarrollados y más seguros. Los Estados Unidos tienen policías como la Policía Nacional aquí, pero también las ciudades grandes tienen sus propios
la propia policía, pero que es de ese municipio. Por ejemplo, siempre en las películas vemos la policía de Nueva York, que no es la misma la policía nacional, la policía federal. Entonces, esa policía es la que se dedica a hacer varias actividades y es una sola policía, o sea, no es que tienen agentes de tránsito que solo se dedican al tránsito, son policías mismos que se dedican al tránsito, como aquí también era hace muchos años, la policía era la que se dedicaba al tránsito, pero ahora la policía ya se dedica a otras cosas y han delegado a los de la CTE, que para mí es un nido de ratas de esa CTE, porque son puros buitres que están, todo el mundo le dice buitre, yo creo que se asemejan mucho a los buitres porque están esperando caerle a uno para extorsionarlo aquí nomás en la vía Yuriquín, en el Paraíso. Y no nos vayamos muy lejos, los de aquí también en Santo Domingo, hasta hace poco, todavía estaban un poco calmados porque el alcalde les dijo que se calmen, pero luego ahorita parece que están otra vez con esas andanzas, aunque tampoco se le quita un poco el poder a estos agentes porque si es que no cumplen con su trabajo, entonces la gente se va a desorganizar y va a empezar a pasarse los rojos, a parquearse donde le da la gana, o sea, sí hay que mantener un orden y por eso creo yo que debería tener la fuerza municipal, como lo es en Estados Unidos, que por ejemplo la policía de Nueva York tiene armas, entonces pueden actuar contra la seguridad y también desempeñar funciones de tránsito. Pero quiero regresar también un poco atrás, al 2010, al 2007, 2008, cuando salió la base norteamericana que había aquí en el Ecuador, de Manta, y mucha gente dice, y ahora ya se lo dice con mucha más fuerza que antes no se lo hacía mucho, pero porque en ese tiempo se vendió el cuento por parte del gobierno del socialismo del siglo XXI, del prófugo de la justicia, se dijo que se sacaba la base de Manta porque era soberanía ecuatoriana y que por qué tienen que estar los gringos en nuestro país, entonces Ecuador puede cumplir sus propias funciones, la misma policía o la Armada y el ejército. Pero si nos damos cuenta, lo que ha pasado es que al salir la base de Manta, los norteamericanos de aquí, la base estadounidense, empezó a pasar, eso es una autopista para pasar para la droga, para que salga por Manta, que salga por Esmeraldas o que salga por Guayaquil. Entonces, ¿cree usted que necesitamos que vuelvan aquí a instalar una base los norteamericanos, así como en Colombia tienen 8? ¿Nos ayudaría en algo o no va a ayudar en nada? Así como si en Colombia tienen 8, aquí que pongan 1, 2, 3, 12, ¿de qué nos va a servir si ni en Colombia tampoco ha funcionado? A ver, este momento tenemos un memorándum de entendimiento con los Estados Unidos. ¿Qué es este memorándum de entendimiento o de colaboración? La Policía Nacional va a ser receptora de ayuda técnica. En el año que usted establece, en el 2006 al 2008, existía aquí en el Ecuador una unidad especializada que era la Unidad de Investigaciones Especiales. Trabajaba en directa coordinación con los Estados Unidos. Esta unidad, a su vez, se encargaba de hacer la investigación de todo lo que era narcotráfico y terrorismo. Se clasificaba con la ayuda de estas personas, de los americanos, en asesoramiento y en logística, porque el Ecuador siempre ha tenido, el déficit ha sido en eso, asesoramiento, preparación, logística, dinero como tal, porque para hacer o activar las líneas de investigación se necesita dinero. Usted necesita reclutar informantes, necesita posiblemente sembrar gente que entre a un grupo organizado para saber qué es lo que va a hacer. Eso es inteligencia, tener una línea de contrainteligencia, y eso hacía esta unidad, auspiciada y en colaboración directa con los americanos. Este señor Correa, en ese afán de ponernos este concepto de soberanía, o bajo el membrete de que queríamos ser soberanos e independientes, el mundo está globalizado. Lamentablemente no logró entender eso, que el mundo está globalizado y el informal, que es el delincuente, no tiene la barrera de las fronteras. Los formales sí tenemos las barreras de la frontera, y eso es lo que hay que equilibrar. Y eso se equilibra a través de la colaboración o cooperación internacional. Esto es sencillo, es una ecuación muy sencilla. Entender que el mundo está globalizado, nosotros necesitamos que nuestra policía tenga un intercambio directo con las otras policías
en información. ¿Se vende la patria bajo este concepto? Por ningún lado. No se vende la patria. Se busca ser receptores de ayuda. Cuando se tomó, bajo mi concepto, la peor decisión de sacar esta base de Manta, fue parte de todo este plan para desestructurar la seguridad. Y este momento, irónicamente, se quiere decir que dejaron con una seguridad muy bien expuesta. Eso es ser ingenuo, únicamente un ingenuo, y aquella persona que esté idiotizada puede creer ese argumento, porque los hechos y el resultado es el que debe contar. Veamos lo que pasó y veamos lo que pasa este momento. Insisto, no veamos únicamente la piedra, hay que ver quién lanzó la piedra, es decir, todo el proyecto que se nos quiso instaurar y el efecto que ha tenido. En buena hora que no llegamos al final, porque si estuviéramos en el final, posiblemente estuviéramos como Venezuela, o como Cuba, o con los países, o como Nicaragua, países que no han logrado salir del subdesarrollo, sino por el contrario, esta ideología lo que ha hecho es profundizar la pobreza, porque estigmatizándole y haciendo más pobres, ellos se sostienen como sistema. Eso es lo que pasa, y la seguridad no ha estado alejada de ese concepto. Desestructuraron los niveles de seguridad y politizaron a la seguridad. Ellos son los culpables de haber politizado la seguridad. Ya le digo, esto es líneas, es 2 más 2, 4. Cuando le sacaron la personería jurídica a la policía, ¿qué le hicieron? Le politizaron. Y eso es, nadie podrá rebatir lo que estoy diciendo, porque eso en realidad es lo que pasa. Vamos a ir a la primera pausa comercial, amigos televidentes, y al regresar vamos a hacer un análisis con don Clever acerca de qué tan provechoso, y ya se lo ha hablado muchas veces esto antes, en muchos medios de comunicación, por febrero o marzo, que se dispuso el libre porte de armas, que para mí creo yo que fue solo una distracción del gobierno para en ese momento evitar esto del juicio político o de esta investigación de este medio La Posta, porque a la final seguimos con el mismo, o sea, no es que ya todo el mundo salió armado y que todo el mundo puede portar un arma, solo fue una maniobra comunicacional del gobierno. Pero vamos más adelante, vamos más a profundidad y analicemos la posibilidad de que el pueblo llano, los ciudadanos de a pie, podamos andar o cargar un arma para poder defendernos de la delincuencia, defender nuestras familias, porque la policía no lo puede hacer. A la final los delincuentes sí están armados, ellos no necesitan ni quieren sacar permiso para portar estas armas, pero los ciudadanos de bien no las tenemos y no tenemos con qué defendernos. Entonces vamos a hacer este análisis, vamos a conversar sobre esto al regresar de la pausa comercial. No se despegue de la señal de Saracay Televisión y el bolígrafo rojo. Regresamos de la pausa comercial a este espacio del bolígrafo rojo y vamos a seguir desarrollando el tema que dejamos abierto en el primer bloque, y es si el porte de armas nos ayuda a que podamos estar los ciudadanos más seguros. ¿Usted qué opina, don Clever? La percepción de seguridad está en base al nivel de reacción que tenga el Estado en primera instancia. Pero este Estado que no nos ha dado o no ha sido capaz de garantizarnos la seguridad, hay un Estado fallido. La primera análisis que deberíamos hacer. Ahora, ubiquémonos en lo que sucede en la realidad del ciudadano. ¿Qué pasa si un ciudadano armado ingresa a mi domicilio y me quiere someter bajo el uso de un arma y yo reacciono, mato al delincuente y no tengo permiso del arma? ¿Quién infringe en primera instancia el tejido social o la norma? ¿Acaso no es el policía? Y ahí viene el gran problema. Nuestros jueces muchas veces
haciendo eco de estos famosos derechos humanos, quieren garantizar únicamente al delincuente y no garantizan al ciudadano de bien, porque sin lugar a dudas es el ciudadano de bien que reacciona cuando lesionan, le allanan o violentan su propiedad, tiene que reaccionar. Ahí está ese desequilibrio que existe en nuestra sociedad. Hacia allá deberíamos llevarle nuestra reforma, a equilibrar. Mire, le doy un dato. Del artículo 10 de la Constitución al artículo 83 está el capítulo de derechos. Es cuestión de quienes nos ven se ubiquen en este cuerpo normativo. Es nuestra Constitución la que le estoy refiriendo. Del 10 al 82 está el catálogo de todos los derechos. Y en el 83 tiene 17 responsabilidades que nos dan a los ciudadanos. ¿Hay un equilibrio? Parece que no. Y eso es lo que nos está pasando factura. ¿Quién hizo esta Constitución? ¿Acaso no fue este proyecto político que nos idiotizó y que nos vendió un jardín del Edén, que nos convirtió en este jardín del infierno que estamos viviendo? ¿Acaso ahí no está la génesis del problema que estamos viviendo? Ahí está, pues, Fabio. Y nadie quiere decir nada sobre aquello, porque es conveniente no hacerlo. Eso es lo que tendríamos que exigirles a nuestros futuros gobernantes. Los que están en campaña ahorita. A los que están en campaña, que comiencen a hablar de estas cosas en profundidad, que hablen del Código de la Democracia, que hablen de la Ley de Contratación Pública que permite tanta corrupción, ese Código de la Democracia que ha premiado a aquel candidato que hizo uso exagerado de los fondos en la campaña y hizo campaña anticipada. El 13 de julio recién se aperturó la campaña y aquí en Santo Domingo vimos toda una caravana haciéndonos gala de que no hacen caso de la ley. Y nuestro principal personero estuvo montado ahí en esa caravana. Y eso es lo que a uno desde la ciudadanía le da coraje. Porque como son gobernantes y son nuestros administradores, tienen una patente de corso. No, si ellos deberían darnos ejemplo. Eso es lo que hay que cambiar. Ese es el cambio profundo que necesitamos. El tema de las armas, sí, da una percepción de seguridad. Lamentablemente se burocratizó la gestión para sacar el permiso. Muy pocas personas han alcanzado a obtener ese permiso porque es más complicado sacar el permiso que tener una arma ilegalmente. Y eso es lo que tenemos que destrabar. Tenemos que tener filtros, sí, pero objetivos, de manera directa. No burocratizar el Ejecutivo. Parece que a nosotros nos encanta la burocracia. Cuando hay tanta tecnología como para tener controles y vigilancia a los ciudadanos, nosotros nos encanta el papel y nos encanta el trámite directo y todo lo que implique barreras para que tengamos una percepción de seguridad. Por supuesto, si usted está armado y va a venir acá, yo lo mínimo que quiero es tener un nivel de reacción. Cuando el Estado no me ha dado esa protección, sin olvidar que el monopolio de la fuerza nunca se habla que se le quite al Estado. Va a seguir existiendo un Estado materializado en los cuerpos y organismos de seguridad. Nadie piensa trastocar eso. Lo que se le pide al Estado es de que nos dé la posibilidad que el ciudadano, los ciudadanos del campo, mire, lo mejor es ubicarse en el contexto. Nuevo Israel va, ojalá que algún rato sea la próxima parroquia del Cantón Santo Domingo. Tiene una extensión territorial muy amplia. Tiene un solo patrullero y abarca toda esa extensión territorial. Cree que este patrullero se suple para dar seguridad a todas las fincas que están en el sector. Eso es por tomar un ejemplo. No se suple, o sea, no satisface esa presencia del Estado. ¿Qué es lo mínimo que se debería esperar? Que el finquero se le permita tener una forma de repeler cualquier agresión. Eso es lo que hay que hacer, darle esa posibilidad. Lo que no se puede permitir es, y se tiene que regular, es de que ese finquero salga a transitar libremente en porte o viendo armas. Pero nosotros el día de ayer no salíamos del asombro viéndoles a estos señores que estuvieron con una camiseta blanca y para dejar
ese mensaje subliminal, ¿no? Ah, estamos queriendo negociar, pero, ahí vino el pero si ustedes deben entender que estamos listos también para repeler cualquier agresión, y se cambiaron de camiseta a negra y sacaron las armas. ¿Cuál fue el mensaje final? Un mensaje de terror. Y el Estado, bien, gracias. Eso son las cosas que desde la ciudadanía tenemos que seguir presionando. Ya no este gobierno, lamentablemente este gobierno nos falló a quienes confiamos en él. Porque yo tengo que decirlo, al igual que confié en el señor Rafael Correa, bajo ese mismo concepto, confié también en el señor Guillermo Lasso, y creo que eso nos pasó a una gran cantidad de personas y nos sentimos frustrados este momento porque el resultado de esa elección fue terriblemente desastrosa, y el calificativo al cual nos podemos poner, yo personalmente tengo una frustración de ver cómo se está desangrando a mi país, y muchos de quienes hacemos vocería estamos pensando en salir de este país porque los delincuentes nos quieren callar, y posiblemente a ustedes los periodistas van a ser el otro nivel. Claro. Ya comienza con la violencia política. Esa violencia política tiene una conexión directa con violencia periodística, porque todo aquel que diga algo que a mí no me gusta o me hace algún calificativo, pues yo, como no tengo el Estado que regule, yo voy a tomar la fuerza y la ley por mis manos, que no la toman la ley. Yo siento lo mismo que usted frente a este gobierno, que me parece en cierta manera inoperante, y que muchos lo apoyamos y en cierta manera lo defendimos de ciertas decisiones que tomó, pero es que realmente no tuvieron o no estuvieron a la altura, o no supieron hacerlo, o no quisieron hacerlo, tomar las medidas necesarias para mejorar este tema de la inseguridad en el país. ¿O será que son cómplices? O sea, no podemos saber por qué es que no pusieron las manos o pusieron las manos a operar, digamos, en el caso de la inseguridad del país. Nunca se ha visto por ahí, y siempre me quejo de esto, que el presidente siempre es como que ya vamos a hacer, ya próximamente, que ya van a llegar, ya vamos, y nunca hemos visto nada de este gobierno, y también me siento frustrado. Pero aún así, si las elecciones volvieran a ser, si podemos retroceder el tiempo y volviéramos a esa elección en la que estaba el candidato de UNES y Guillermo Lasso, yo creo que otra vez volvería a votar por Guillermo Lasso, porque por el otro jamás iba a votar, porque eso sí ya es lanzarse a una paila hirviendo. O sea, como quiera este gobierno, aunque no ha hecho la tarea, por lo menos me imagino que trató de hacerlo. O sea, no dio la talla, pero creo que con el otro lado hubiésemos estado peor, porque ahí sí era ya entregarnos de lleno al narcotráfico y al socialismo. Sí, yo también coincido con aquello, porque la otra tendencia cree que en el pacto está la solución. Y yo creo que en el pacto no está la solución. Este momento se cree que hay un acuerdo de paz. ¿Pero qué implica ese acuerdo de paz? Hemos alejado el narcotráfico, y el acuerdo de paz implica de que respeta mi espacio, pero el narcotráfico está ahí, la violencia va a estar ahí. Nuestros jóvenes van a seguir siendo contaminados por el narcotráfico y por el microtráfico. Es decir, no es que se ha ido el narcotráfico, el gran negocio sigue estando ahí, pero las cabezas están en paz. Mientras no lesiones o no vulneres mi espacio territorial, es decir, déjame trabajar. ¿Y eso cree que el Estado podría dar una carta blanca? Creo que no. Eso no va por ahí la solución. Recién el candidato a vicepresidente actual del correísmo, que en la elección anterior fue candidato a presidente, recién salió con un comentario, una expresión diciendo que van a sentarse con los 10 más buscados de cada provincia para dialogar. O sea, lo que usted dice, o sea, esta gente lo que busca es el pacto, tratar de aliarse con los delincuentes para que las cosas se calmen. Entonces yo me pongo a pensar en qué tienen estos tipos en la cabeza que quieren hacer un pacto o una alianza o hablar, dialogar con los delincuentes. O sea, qué tipo de Estado
se sienta a hablar con los delincuentes. Eso en primera instancia me parece que es ya sentirse derrotado, o sea, ya no puedo hacer nada, entonces me voy a sentar a dialogar contigo. Y como segundo punto, segunda opinión, creo que es ser cómplice o que siempre fueron parte de ellos, porque entonces si estás diciendo que te vas a sentar, entonces vas a ser parte de ellos, o sea, van a ser parte de tu gobierno, o tú eres parte de ese narcotráfico también. ¿Sí escuchó usted esos comentarios? Sí, yo pienso que el tener y sostener esta idea es intentar construir una falsa percepción de paz, porque es gente que ni siquiera, bueno, los que están en el grupo que ideológicamente sostienen toda esta teoría, sostienen una teoría, pero el delincuente no tiene ideología, el delincuente tiene ambición. Entonces, esa ambición puede estar siendo trastocada con mucha facilidad. Hay un hilo muy fino para trastocar la ambición del capo, del gran narcotraficante. Entonces, ¿cómo se va a garantizar de que esa paz se sostiene? Mientras yo esté cediendo siempre lo que ellos me pidan. Porque cuando yo quiera restringir o quiera regular esa actividad, ya no me van a permitir. Entonces, bajo este concepto, sí, el Estado se convierte en parte del narcotráfico. Yo no creo que en ningún país, ni alguien con un ápice de sentido común pueda creer que se pueda construir la paz siendo parte de ellos. No, este momento se construye la paz dominando al enemigo. No tenemos otra opción. Tenemos que dominar a ese enemigo y en esta guerra derrotar al enemigo. No únicamente dominarlo, sino derrotarlo con presencia activa del Estado. Esas medidas son a largo plazo, pero en este momento necesitamos una persona con firmeza que venga con la capacidad y la decisión necesaria para dominar al enemigo, al narcotráfico, a los narcotraficantes, a los que están al interior de los centros de rehabilitación. No puede seguir sosteniéndose un reglamento de rehabilitación que deja en la libre discrecionalidad del privado de libertad a sus actividades al interior del centro. ¿Qué trato de decir? Un privado de libertad comienza su día a las 7 de la mañana. Si a él le da la gana de hacer algo, sale a recoger su desayuno. Caso contrario, si yo soy el gran capo del lugar, me pasan el desayuno, porque nadie controla. Las celdas están bajo el control, las llaves de las celdas están bajo el control de los privados de libertad. Y lo que dicen, bueno, entonces ustedes cuídenos el exterior. ¿Quién está controlando? Son ellos. Mientras no cambie eso, no vamos a lograr mucho. Fijémonos en los ejemplos que pasan en un país que está siendo referente en popularidad del presidente y en un sistema penitenciario que ha logrado regular y controlar a las maras, un grupo delictivo que era posiblemente más antagonista que los que tenemos aquí. El Salvador. ¿Qué se ve desde acá, desde lo lejos? Se ve un sistema de rehabilitación que prima la disciplina, donde el privado de libertad está bajo el control del Estado y las actividades están bajo el control del Estado. No como sucede en este momento. La discrecionalidad está en el privado de libertad. Si quiero, salgo, si quiero, voy a un taller, si quiero, estudio, si quiero, hago cualquier otra actividad. Pero si no quiero, me quedo en mi celda y estoy fumando, hago lo que me da la gana porque el Estado no está presente. Eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, convertir a nuestro sistema de rehabilitación en un sistema, lo primero, disciplinado, para que no esté bajo el control. Y cuando logremos esa disciplina, para quienes nos piensen en contrario, eso es garantizar la vida de los privados de libertad que están al interior. ¿Quién va a dar respuesta por los más de 2000 muertos que han existido en las cárceles? Es usted, soy yo. Posiblemente de aquí a unos años vamos a tener causas en la Corte Interamericana porque el Estado fue y era el garante de los privados de libertad. Eso es respetar, sea independientemente de su pasado judicial de las personas que murieron. Tenía que garantizárseles el bienestar. ¿Cómo garantiza si usted no tiene el control? Y los que están liderando o los directores de todos los centros de rehabilitación únicamente se convierten ahí en un mediador entre el Estado y los delincuentes. Es un mediador, no es
una persona que regente la política pública que debe ocurrir a los centros de rehabilitación. Es porque el sistema está hecho para aquello. Eso es una de las cosas pero que ¿por qué no se administrativamente se podría hacer. ¿Y por qué no se puede entrar a la... O sea, ¿qué falta? ¿Qué falta para que la policía pueda entrar a las cárceles y quitarle las armas o tomar el control? ¿Qué falta? O sea, ¿falta una orden de arriba? No, es decisión política. Es poner en blanco y negro las cosas. Es no tener únicamente leyes bonitas. Mire lo que pasó y todo el mundo está callado. Pero le doy la noticia. La ley que regula el uso progresivo de la fuerza establece la regulación a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y al Cuerpo de Agentes Penitenciarios. Y establece que el Cuerpo de Agentes Penitenciarios debe tener un grupo élite armado para que en primera instancia sea él el que repele cualquier intento de amotinamiento. ¿Existió en el último amotinamiento aquello? No, pero está la ley ya vigente. ¿Cuántos meses? ¿Qué se ha hecho para realizar aquello? Absolutamente nada. Siguen ellos, los agentes de seguridad penitenciaria, los guías penitenciarios, siguen desarmados. Y está bien tenerlos desarmados porque son tan pocos que podrían ser más bien captados y va a haber un desequilibrio. O sea, este momento, dentro de toda esta crisis, conviene tenerlos así. Pero es que eso no es lo adecuado. Había que ya tomar la medida, ya está hecha la ley. ¿Qué tiempo esperamos? ¿Por qué nuestros asambleístas no dicen aquello? Que hay, o también el gobierno ahí también falla, porque hay las posibilidades, hay estados de excepción para que se genere esa posibilidad de calificar en un estado de excepción que permita las compras inmediatas, compras directas, pero todo el mundo tiene miedo a la corrupción, todo el mundo tiene miedo a hacer las cosas. Y eso es lo que les frena, porque la ley también regula y restringe mucho, tiene muchas taras esa ley de contratación pública. Eso es lo que tenemos que cambiar, pero eso es decisión política, eso es lo que no hizo esa asamblea del 5% que hay quienes quieren volver. Y ojalá que quienes nos escuchen tengan la madurez política y democrática como para centrarse en el concepto de locura que dijo alguna vez Albert Einstein, diciendo sobre la locura. Decía él, si haces las mismas cosas, difícilmente vas a tener un resultado distinto. Eso es una locura. Ojalá que no nos califiquemos nosotros mismos como locos y volvamos a escoger a quienes hicieron parte del 5% de esa asamblea. Eso es madurez democrática y ahí hay que hacer un mea culpa a la ciudadanía. Don Clever, vamos a finalizar con esto rapidito. ¿Cómo ve usted el tema electoral? Para finalizar el programa, tenemos ya una papeleta de 8 candidatos a la presidencia. Hay unos que no pintan nada, a unos que están muy fuertes. ¿Y usted cómo lo ve? ¿Será que el correísmo vuelve a tomarse el poder de este país? ¿O habrá algún candidato que pueda hacerle frente al correísmo? ¿O cómo ve usted las encuestas? Bueno, las encuestas están variando día a día. Pienso que la situación que estamos transitando es una situación muy compleja y para cualquiera de las tendencias, ¿sí? Lo que necesitamos desde la ciudadanía, necesitamos un gobierno que sea serio, pero que no venga de títere. Es decir, no podemos, o no creo que es tan sensato creer que una tendencia puede estar, dada su línea política del extranjero, que esa línea política tenga tanta eficacia para ser efectivizada aquí en nuestro país. Entonces, ¿a quién estamos eligiendo? La primera cosa que deberíamos pensar, por cualquiera de las tendencias. Entonces, sí necesitamos que a quien vayamos a elegir tenga la autonomía para que el plan de gobierno que se nos proponga, cumpla la primera cosa, seriedad. Porque caso contrario, si yo represento un pensamiento de alguien quien está afuera, ya no tengo seriedad en el plan de gobierno. Y eso es lo que tendríamos que estar muy atentos para hacer ese ejercicio de ciudadanía. Listo, muchas gracias don Clever, haber estado una vez más aquí en el Bolígrafo Rojo. Gracias por estar siempre dispuesto a venir a los espacios en los que es invitado. Y para ustedes, amigos televidentes,
Muy importante lo que decía don Clever, vamos a seguirle dando el voto a la misma gente que fue parte de esa asamblea del 5%. Cuando se dice asamblea del 5% es una asamblea que tenía el 5% de aceptación. O sea que el 95% de la población del Ecuador rechazaba la gestión de estos asambleístas. Entonces vamos a seguir votando por los mismos que fueron a esa asamblea, por los mismos delincuentes, pillos, estafadores, ladrones que llegaron a esa asamblea. Vamos a seguir votando por ellos otra vez. Razonen su voto, mediten su voto y que Dios nos libre de que nos hundamos en este país hermoso, teniendo tantas cosas buenas, turismo, petróleo, un bosque inmenso como es la Amazonía, ríos por todos lados, oro, gente buena, gastronomía. Tenemos un país hermoso, las Islas Galápagos. Entonces no dejemos que estos delincuentes se nos lleven el país o que se tomen el control del país. Mediten el voto, piensen bien su voto. Y con eso nos despedimos. Hasta la próxima semana, amigos televidentes. Gracias por ser parte de este programa todos los domingos a esta hora. Y nos vemos la próxima semana. Estará aquí un candidato a la presidencia de la República, como ya han estado 3 aquí en el Bolígrafo Rojo. Viene otro más. Vamos a ver si es que para antes de la elección alcanzamos a tener otro que puede ser Otto. Entonces vamos a despedir este programa. Para mí es un gusto haber estado frente a ustedes una vez más en este espacio del Bolígrafo Rojo. Nos vemos la próxima semana. Chao.